Toy Story es una de esas sagas que a la mayoría de nosotros no solo nos acompañó durante nuestras infancias, sino que literalmente crecimos a la par de esta. Sin embargo, a pesar de que ya tiene varias secuelas, como dicen por ahí, la primera es la primera. Y no es fácil decirlo, porque la primera Toy Story es una de esas películas que establecen lo que se le conoce como cambio de paradigma, porque representa un enorme cambio en su respectivo campo. Así que hoy descubriremos juntos cómo se realizó la primera Toy Story. Para entender la existencia de esta película, primero hay que entender la existencia de su creador, John Lasseter. Nacido el 12 de enero de 1957, desde muy chico se vio interesado por la animación y más precisamente por la producida por los estudios Disney. Luego de graduarse en 1979, de inmediato consiguió trabajo como animador en la compañía, lo que de inmediato le permitió ir haciéndose conocido entre sus colegas, desarrollando con el tiempo un interés profundo en las computadoras. Sin embargo, no fue sino hasta el estreno de Tron en 1982 que su curiosidad por esta nueva tecnología explotó. Después de ver la secuencia de las motocicletas de luz, Lasseter comprendió que el futuro de la animación estaba en las computadoras, así que comenzó a desarrollar una historia que pretendía animar completamente de manera digital. Su nombre era The Brave Little Toaster. Estrenada en 1987, originalmente el director la presentó a Disney con la intención de que se convirtiera en el primer filme animado completamente por computadora. Sin embargo, la compañía terminó por rechazarlo y lo despidieron. Tras este mal trago, Lasseter consiguió trabajo en Lucasfilm y en 1986 fundó su propio estudio, Pixar, que ese mismo año fue comprado por el empresario Steve Jobs. La intención de este estudio era crear cortometrajes hechos completamente en computadora a través del software Pixar Image Computer, esto para demostrar el potencial de la técnica y eventualmente hacer un largometraje. El estudio cobró relevancia de inmediato por su manejo innovador de la tecnología y en 1988 estrenaron el cortometraje Teen Toy, que estaba contado desde la perspectiva de un juguete. El corto ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Animado en la edición de 1989, lo que de inmediato captó la atención de Disney. El director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, y el presidente Jeffrey Katzenberg en la división de cine intentaron que Lasseter regresara con ellos a Disney, pero sintiéndose agradecido y al mismo tiempo presionado por la confianza de Steve Jobs, el cineasta prefirió quedarse en Pixar. Al notar que Lasseter no abandonaría fácilmente su estudio, Katzenberg comenzó casi de inmediato a mover sus hilos para firmar un acuerdo de coproducción entre Pixar y Disney. Su intención ya no era hacer cortometrajes, sino ir directamente con las películas. Así, a finales de 1990, la compañía del ratón y Pixar comenzaron las negociaciones para producir material juntos. Lo curioso es que la idea de Toy Story no vino desde el principio, sino que antes de llegar a un acuerdo se presentaron tres ideas por considerar. La primera de ellas era una película titulada Bob el Dinosaurio, la segunda una adaptación de James y el Durazno Gigante, y la tercera un especial navideño de 30 minutos basado en Teen Toy. Este último fue el que más llamó la atención de los ejecutivos, pues entre la charla se comentó que si ya se estaba teniendo en mente una historia de media hora, ¿por qué no hacer la película completa? De todas formas, en todo momento Katzenberg dejó una cosa muy clara: la única razón por la que estaba arriesgando todo y colaborando con Pixar era porque quería tener total acceso al talento de John Lasseter. Fue en parte gracias a esto que las negociaciones se pusieron tensas, pues Disney quería obtener los derechos totales de la tecnología de animación de Pixar y el estudio quería conservar los derechos de los personajes. Al final, cuando las tensiones bajaron, el acuerdo se cerró para producir una película de Teen Toy bajo el nombre provisional de Toy Story. Así, el primer borrador de la historia mostraba a un juguete de hombre orquesta con mecanismo de cuerda junto a un muñeco de ventrílocuo. Y si bien el concepto original siempre fue mostrar la vida de los juguetes, los primeros bocetos contaban algo muy distinto, pues ponían al protagonista siendo abandonado en una gasolinera y posteriormente siendo rescatado en un jardín de niños.
Este primer concepto contó con la participación del propio Lasseter, de Andrew Stanton y de Peter Docter. Sin embargo, Katzenberg no estaba contento con el resultado, pues pensaba que la personalidad de los protagonistas era muy parecida, así que sugirió que se hicieran amigos solamente después de ser forzados a estar juntos. Así, en septiembre de 1991, los guionistas presentaron un segundo tratamiento donde el protagonista seguía siendo Tinny, el muñeco de orquesta y el ventrílocuo. La historia era muy parecida al resultado final de Toy Story, con Tinny sintiendo celos tras la llegada de un nuevo juguete, y luego peleándose con este en una gasolinera donde son abandonados. Posteriormente se encuentran con un niño que mutila juguetes y finalmente regresan con su dueño tras una persecución. Sin embargo, el guión sufrió de varias modificaciones antes de ser aprobado, entre ellas el cambio de los personajes principales. Lasseter consideraba que estos eran demasiado anticuados, en especial Tinny, así que decidió cambiarlo por una figura de G.I. Joe, y luego por un astronauta al que llamó Lunar Larry, después Tempus Morph y finalmente Buzz Lightyear. En cuanto a Woody, este estaba basado en un muñeco de ventrílocuo que Lasseter tenía cuando era niño, pero decidió cambiarse cuando el diseñador Bud Buckley sugirió que este podría ser un vaquero, sobre todo porque en los primeros diseños el muñeco se veía astuto y malvado. A Lasseter la idea le encantó gracias al contraste entre vaqueros y ciencia ficción, y como los guionistas no tenían experiencia en largometrajes, estos tuvieron que asistir a un curso impartido por el escritor Robert McKee, donde tomaron inspiración en la poética de Aristóteles para saber cómo el personaje principal reaccionaría ante los obstáculos que se ponían en su camino. Así, con más experiencia, Joss Whedon se unió al equipo para terminar de asentar ideas, entre estas la creación del personaje de Rex y la incorporación de una muñeca Barbie que más tarde se transformó en Bo Peep, sin mencionar que también fue responsable de hacer que Buzz pasara de ser un simple juguete ingenuo a tener una conciencia de sí mismo en una epifanía casi al final de la cinta. El guión completado se le entregó a Katzenberg el 19 de enero de 1993 y de inmediato comenzó el casting de voces. Entre los barajados para darle vida a Woody se consideraron a Robin Williams y a Clint Eastwood, pero por sugerencia del director, Tom Hanks fue elegido debido a que, en sus palabras, era el único con la capacidad de tomar las emociones de un personaje y hacerlas interesantes. En cuanto a Buzz Lightyear, la cosa no estuvo tan fácil. El primero en ser llamado fue Billy Crystal, quien rechazó el papel tras leer un monólogo. Crystal se arrepintió de esto luego de ver la película, sin embargo logró trabajar con Pixar en Monsters Inc. dándole vida a Mike Wazowski. Por otro lado, Jim Carrey, Dan Aykroyd, Michael Keaton e incluso Michael J. Fox fueron considerados, pero al final fue Tim Allen quien se quedó con el papel. Cuando la producción de la cinta comenzó, Lasseter y su equipo le mostraron a Pixar sus storyboards y metraje cada 2 semanas. Por un lado, la compañía estaba impresionada por cómo la tecnología hacía maravillas, sin embargo la trama no parecía estar cautivando a los ejecutivos. Para retroalimentar, Katzenberg no solo entregaba notas, sino que aportaba sus propias ideas para que se pudieran incorporar chistes de adultos, esto con el objetivo de que la cinta fuera apta para todos los públicos y no solo para niños. A decir verdad, Katzenberg hizo tantas observaciones que hasta cierto punto parecía que la película estaba perdiendo su encanto. Incluso Tom Hanks llegó a señalar que Woody había perdido su gracia y se había convertido en un cretino. La mitad del metraje se proyectó para los ejecutivos el 19 de noviembre de 1993 y los resultados fueron desastrosos. Peter Schneider, jefe de animación de Disney, tuvo que parar la producción luego de que Katzenberg recibió un comentario clave por parte del productor Thomas Schumacher. Toy Story había dejado de ser una película de John Lasseter y se había convertido en algo completamente ejecutivo. Por otra parte, el director estaba destrozado y avergonzado por el resultado, así que Katzenberg le permitió rehacer el guión una vez más. Y aunque el director intentó mantener la moral alta, la verdad es que estaba aterrado pues pensaba que el estudio iba a cancelar su película, y de hecho sí estaban considerando hacerlo. La reescritura tardó casi 3 meses y se hicieron cambios significativos. Se dejó claro que Buzz Lightyear no tenía idea de que era un juguete y se hizo de Woody más sabio e ingenuo en lugar de un tirano manipulador. La producción arrancó nuevamente en 1994, pero el presupuesto de $17 millones parecía que ya no sería suficiente. Steve Jobs tuvo que intervenir para pedir más dinero al estudio, y a pesar de que Disney accedió, el acuerdo que tenía con Pixar comenzó a ser reconsiderado.
Y como si de por sí la animación ya no estuviera precarizada, Disney se puso en plan de Eugenio Derbez y contrató a los animadores de inmediato con un sueldo paupérrimo, con el único pretexto de que tendrían la oportunidad de participar en el primer largometraje en la historia 100% animado por computadora. Eso sí, la animación de Toy Story fue un proceso revolucionario, y es que todo comenzaba con el guión y los storyboards, que eran dibujos tradicionales en los que se planificaba cada escena. Después se creaban animatics, o sea, las versiones preliminares con imágenes estáticas y diálogos temporales para comprobar el ritmo de la película. Los personajes de Woody y Buzz fueron construidos como modelos tridimensionales digitales. Los artistas diseñaban primero bocetos en papel y posteriormente los convertían en modelos de computadora formados por miles de polígonos. Una vez terminado, se les añadía un proceso digital en un proceso conocido como rigging, que permitía mover brazos, piernas y expresiones faciales. De esta forma, cada gesto y movimiento era realizado manualmente mediante fotogramas clave. Los artistas colocaban una pose del personaje y el software calculaba las posiciones intermedias. Esta técnica requería mucha más observación del movimiento humano y una gran cantidad de trabajo artesanal. Para las expresiones faciales se desarrollaron controles especiales que permitían mover ojos, cejas y boca. Los juguetes eran relativamente sencillos de animar porque sus superficies eran de plástico, tela o metal, materiales más fáciles de recrear con la tecnología disponible en los años 90. Elementos complejos como el cabello humano, la piel o el agua realista habrían sido mucho más difíciles. Además, la iluminación y las texturas también eran fundamentales. Los artistas aplicaban colores y materiales digitales sobre los modelos y colocaban luces virtuales, de forma parecida a como un director de fotografía ilumina un set real. Pixar empleó su propio software de renderizado llamado RenderMan para calcular la apariencia final de cada imagen. El renderizado era la etapa más lenta, pues cada fotograma podía tardar entre 45 minutos y varias horas en ser procesado por las computadoras de la época. Y como la película contiene aproximadamente 114.000 fotogramas, Pixar utilizó una enorme red de cientos de máquinas trabajando día y noche. En total se emplearon más de 800.000 horas de procesamiento, lo que al final dio un total de apenas 77 minutos de metraje. Y resulta sorprendente porque las computadoras de Pixar apenas renderizaban menos de 30 segundos de película al día. Por fortuna, la cinta se estrenó entre el 19 y el 20 de noviembre de 1995 en funciones separadas de Disney y Pixar. Según el libro de Pixar Touch del escritor David A. Prince, el público general quedó tan conmovido que incluso varios adultos salieron llorando de la función. El éxito de Toy Story fue inmediato, y justo como decía al principio, marcó un antes y un después no solo en la historia del cine, sino también en la historia de la animación. La hazaña de haberla hecho completamente en computadora desató toda una revolución en la industria, y si no fuera por los talentos de Pixar y también por un vaquero neurótico y un astronauta soñador, no estaríamos disfrutando hoy de muchas de nuestras películas favoritas. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Cuéntame cuál es tu película favorita de Toy Story y qué opinas de la original. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.